Bueno, bienvenidos al tercer episodio. Hoy estoy yo haciendo las preguntas, que siempre estoy atrás de la cámara, escuchando todo y siempre me quedo con muchas preguntas por hacer, pero como no da el tiempo, siempre tenemos que cortar los 20 minutos. Así que hoy voy a estar haciendo las preguntas yo, me llamo Jero, y acá estamos con Pablo. Bien, bien. Eh, Haga preguntas nomás. sí, mirá, el episodio anterior, que siempre cuando lo edito me quedo pensando en preguntas o se me quedan girando un montón de dudas. Tocaste apenas por arriba la falta del sueño y la verdad que me parece algo como mucho más quizás interesante de escuchar para la gente como en el día a día, ver qué efectos tiene el no dormir por el trabajo, el estudio, quizás un hijo, un bebé, o directamente ir a un caso bien extremo que es el no dormir. ¿Qué pasa si yo no duermo nunca? Dejo de dormir. La verdad que es bien interesante el tema y bien importante, ¿no? Entonces, claro, hay lo que se llama privación de sueño, que puede ser total, ¿tá? Entonces, eso es un tema, ¿tá? Y después ya vuelve la parte de restricción de sueño, o sea, dormir menos durante mucho tiempo, ¿no? O sea, puede ser meses, puede ser años, ¿no? Por cuestiones laborales, por cuestiones, por ejemplo, de salud, o sea, por ejemplo, que tengan un insomnio, que puede ser por distintas causas, ¿no? Eso hace que la persona duerma mal durante mucho tiempo. Entonces son dos cosas distintas. Okay. Entonces vamos a empezar por lo grande, ¿no? Si te parece. Dale. ¿Qué pasa si no se duerme? Entonces, el no dormir muestra que el sueño es esencial para la salud, ¿no? Pero ¿qué pasa si no dormimos? ¿Qué te parece? Y yo creo que la muerte seguro, pero además de un montón de problemas psicológicos, alimenticios, o sea, te afecta a todo el cuerpo, te diría. Absolutamente. Entonces, bueno, primero, ¿cómo se probó, ¿no? O sea, esto de la privación de sueño, ¿cómo se probó que realmente el sueño es esencial y necesita dormir? Murió alguien testeando. Puede ser que haya muerto alguien. O sea, creo que hay estudios que son del 30, ¿no? Había una enfermedad que se llama encefalitis letárgica, ¿no? Right. Entonces lo estudió un anatopatólogo que, o sea, los pacientes se enfermaban y había dos tipos de prestaciones clínicas. Uno que los pacientes se dormían continuamente, ¿tá? Y después entraban en coma, o sea, dormidos, no podían mantener la vigilia. Y había otros que no podían dormir, ¿tá? Afectando distintas zonas del cerebro. Y ese se llamaba, el investigador se llamaba Von Econom, ¿no? Empezó a ver que había zonas que provocaban el sueño y zonas que provocaban la vigilia. Cuando se lesionaban, que estudió después los cerebros de esos pacientes, una vez fallecidos, sí. Cuando estudiaban los pacientes que estaban continuamente despiertos, ¿tá? La lesión estaba en zonas que provocaban el sueño, ¿tá? Y viceversa, los que dormían continuamente, ¿no? Y no podían mantener una vigilia. Eso ya fue, digamos, lo que se llama, después un famoso fisiólogo, que fue el padre de la medicina experimental, se llama Claude Bernard, hablaba de experimentos naturales. Entonces es un experimento natural, ¿no? Pero ¿cómo se demostró realmente que el sueño es esencial, ¿no? Con las privaciones, en modelos animales, ¿no? Entonces hicieron unos cuantos experimentos privando distintos tipos de animales y que los animales, digamos, si la privación era sostenida, los animales se morían. Pero ¿qué pasa? Hay todo un tema de la privación, porque la privación por sí mismo y el método de la privación genera estrés. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, experimento muy primitivo, ¿no? O sea, con otra ética de investigación, otra ética animal, que se privaban perritos, por ejemplo, que lo mantenían caminando. Entonces, era por el cansancio, era por el estrés o era por la falta de sueño. ¿Tá? Entonces, era muy difícil discernir. La privación de sueño mataba al individuo, ¿tá? O era el estrés, o era otra cosa más, ¿tá? Hasta que apareció un investigador muy famoso que se llamaba por falleció Alan Reshaffen, que fue profesor emérito de la Universidad de Chicago, ¿no? Hizo un experimento muy interesante, ¿no? Especialmente usando ratas privadas de sueño y ratas que se usaron como control. Entonces generó lo que se llamaba la máquina de Reshaffen, ¿no? Y todavía se conoce como tal. Que es bien interesante. En esa máquina de Reshaffen se estudian dos animales al mismo tiempo. Uno va a ser privado y otro no. Entonces, ¿qué se le hace a los dos animales? Se le registra, lo que hablamos en el capítulo anterior, la polisonografía. Claro. Entonces uno puede saber cuándo las ratas están dormidas o no, ¿tá? Entonces, la rata experimental, la que va a ser privada de sueño, cada vez que quería entrar en sueño, que se veía en el electroencefalograma, cuando se entra en sueños, la actividad eléctrica se lentece y aumenta de amplitud. El sueño onda lenta, ¿no? Claro. O sueño no REM. Sí. Cada vez que ocurría eso,
Era como una caja como redonda con dos partes, ¿no? En una estaba una rata, la experimental, la otra control, y el piso se movía. Entonces cada vez que entraba el sueño, esa rata se le movía el piso. Para que se mantenga. Y se despertaba. Claro. Pero ¿qué pasa? La otra, la rata control, que estaba en el otro lado, ¿no? En el mismo círculo, pero del otro lado, podía dormir cuando la experimental estaba despierta. Okay. O sea que sufrían el mismo estrés. El estrés de que se movía el piso, en fin, en un lugar no adecuado, ¿no? El mismo estrés. Pero solo una tenía privación de sueño. De los que tenían privación de sueño, se morían. ¿Cuándo se morían? Antes que si se la privaban de comida, por ejemplo. Ah, mira. O sea, a las pocas semanas se morían. Wow. ¿Ah? O sea que el cuerpo puede aguantar más sin comida que sin sueño. Exactamente. Y también, también Rechtschaffen haciendo la misma técnica, pero haciendo privación selectiva, se llama selectiva de sueño REM. O sea, solo se bloqueaba el sueño REM. ¿Qué le pasaba a los animales? También se morían. Sí. O sea que necesita todo el sueño, ¿tá? El sueño no REM y el sueño REM. Como precisa ambos para poder Ambos, sobrevivir. sí. Y privado solo el sueño REM, sobrevivían un poco más, pero también se morían. Claro. ¿Tá? ¿Y por qué se morían estos animales? Ahí está, digo, ¿qué te hace la privación de sueño? ¿No? El efecto, digamos. ¿Qué efecto? O sea, ¿por qué se mueren los animales? ¿No? ¿Qué es lo que afecta? Afecta todo, ¿no? O sea, parece que el sueño es como el dormir cada noche, es como llevar el auto al mecánico, ¿no? El mecánico puede hacer auto y para todo, ¿no? O sea, después los neumáticos pueden estar fallando, hay que cambiarlos, el motor, el aceite, todo. Esto es lo mismo, vas tocando esto, tocando otro. Pero especialmente, ¿tá? Lo que sufre más es el cerebro. ¿Tá? El cerebro, que a su vez regula, modula todos los órganos periféricos. Claro. Y otra cosa bien importante, también regulada por el cerebro, y que tiene cosas muy parecidas al cerebro porque tiene memoria, ¿tá? Es el sistema inmune, el sistema inmunológico. Sí. El cerebro, el sistema inmunológico sufre muchísimo con la privación de sueño. Claro. ¿Tá? Y vio eso. Entonces, los animales se morían, ¿y por qué se morían? O sea, están totalmente desregulados, tenían cambios de presión arterial espantosos, no podían, una cosa bien que nos caracteriza como mamíferos, ¿no? Que nosotros controlamos nuestra temperatura corporal, somos homeotermos, claro. ¿No? Los animales no lograban controlar su temperatura, ¿no? Empezaban a hacer hipotermia, hacían lo que podían para controlar la temperatura. Si se le ofrecía entre un lugar con muchísima temperatura, iban, porque no podían. Hacían vasoconstricciones periféricas. O sea, cuando uno hace frío, ¿qué pasa con tu piel? Te pones pálido. Claro. ¿Y por qué te pones pálido? Porque los vasos se contraen y no deja que tu sangre circule por la piel y que se pierda calor. Claro. Te hacían vasoconstricciones extremas. Tal vasoconstricciones hacían que las zonas sin pelo, ¿no? Hacían necrosis. O sea, se moría la piel. Se moría la piel. O sea, le dejaba llegar sangre, se necrosaba. ¿No? Y al final, ¿por qué se morían? También porque hay una caída espantosa de la acción del sistema inmune. O sea, no tenían defensas. Claro. Entonces, se infectan. Claro, se infectaban mucho por germes oportunistas. O sea, claro. Acordate que en nuestro sistema gastrointestinal tenemos cantidad de bacterias, cantidad de bichos que andan por ahí. Sí. Entonces, hay siempre un equilibrio, ¿tá? Entre la bacteria que anda por ahí, ¿tá? Y nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando baja el sistema inmune, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Como el SIDA, por ejemplo, ¿tá? Que hay una inmunodeficiencia, ¿tá? Avanzan los germes oportunistas, claro. Porque tus defensas no están activas. Y eso es lo que le pasa a estos bichos privados de sueño. Que disparas, arrancan a expandir la enfermedad y chao. Ahí va. Después, claro, está todo tan activo y tan desbalanceados que hay muchos productos oxidantes que lesionan membranas, ¿no? Que también abundan, ¿no? Y hay lesiones también a nivel gastrointestinal por cuestiones oxidativas, o sea que aumenta la posibilidad de infecciones. Claro. Hicieron después otros autores experimentos paralelos, privando también ratones de sueño que se morían, ¿tá? Y como comentamos en el capítulo anterior, moscas que también se morían, y se morían también por lesiones a nivel intestinal. Claro. Y la caída del sistema inmune. Entonces, si daban antioxidantes, ¿tá? Mejoraban un poco la sobrevida, ¿no? O sea que hay un total desbalance, ¿no? de todos nuestros sistemas. Ahora, en el humano, imagino, humano siendo bastante más complejo, imagino que arranca a afectar también la psicosis, o sea... Absolutamente, cambios cognitivos brutales, ¿no?
absolutamente. Y vamos a ver qué pasa en humanos también. O sea, pues esto pasa en ratas. Uno esperaría, o si pasa en modelos animales, en mamíferos, Debería ser similar. debería ser en humanos. Pero bueno, lógicamente, ¿pasa? Esa es la pregunta, ¿no? Uno puede pensar que pasa, pero hay que ver si pasa, ¿no? Claro. ¿Se sabe que pasa lo mismo? Si vos la privás total de sueño a un humano, el humano se muere, el ser humano se muere, ¿no? Y acá viene otra vez Claude Bernard con sus experimentos naturales, ¿no? Un italiano que se llama Elio Luvarese, de la Universidad de Bolonia, yo hice un postdoctorado en la Universidad de Bolonia, ¿no? Descubrió una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal. Es más, la había descubierto un tiempo antes que yo fuera a Bolonia y estuve con él, o sea, en un seminario que contaba, que yo estaba recién recibido, contaba cómo descubrió una enfermedad. Me pareció fascinante. Qué locura. Cómo fue todo el proceso para descubrir que era una enfermedad distinta que no se conocía, ¿tá? Y describirla y ver por qué sucedía, ¿no? Entonces él vio que una familia ahí cercana de la campiña, ¿no? de cerca de la Emilia Romagna, que es cerca de Bolonia, o sea, que es la provincia de Bolonia, veía que las familias habían fallecido, ¿no? Gente que después de un tiempo dejaba de dormir. Bueno, se empezó a estudiar porque era un centro de referencia de neurología ahí en la Universidad de Bolonia, y descubrió una patología, ¿tá? Generada por, que después se vio, ¿no? que es generada por priones, ¿tá? Las priones, que son las proteínas que tienen un mal plegado, que se pega a mano de proteína y afecta a la del lado, ¿no? Y y esto va generando un problema y va generando muerte neuronal, ¿no? Claro. Y genera muerte neuronal en zonas críticas para generar el sueño. Entonces estas personas, cuando empezaban la sintomatología, poco tiempo después iba dejando de dormir, y después no dormía más, ¿no? Y le pasaba lo mismo que a las ratas, totalmente desregulado, ¿no? Hasta que un tiempo después se moría, ¿no? O sea, el insomnio familiar fatal de alguna forma tenía más o menos la patología que Rechtschaffen había descrito en las ratas. Qué locura, qué locura. Y a ver, ¿podrás comentar un poco más llevado a la práctica cuáles son los efectos que uno puede vivir si tiene el insomnio por ejemplo, del estudio, o sea, algo más práctico? Algo más práctico, pero antes te acordás de la historia. Dale. Porque también están las enfermedades y después otro que te decía, gente que por algo quiso dejar de dormir, ¿no? Y había, gente, están todavía los premios Guinness, pero había gente que quería tener el premio Guinness por no dormir, ¿no? Y hay un caso muy estudiado, se llama un chiquilín de 17 años que por un trabajo escolar hicieron él y sus compañeros, ¿no? Y fue él el que lo hizo, ¿no? A ver qué pasaba y estudiar, quedarse sin dormir, ¿tá? Y se llama Randy Gardner, se quedó sin dormir por 11 días. Pero eso de alguna forma se divulgó, se supo, y vinieron varios neurólogos a estudiarlo, todavía no se conocía mucho, ¿no? ¿Qué pasaba con esa privación de sueño? 11 días sin dormir, ¿no? Y ahí aparecen todos los episodios psicológicos que te contaba. Y déjame leerte, justo acá lo tengo, lo que contaba. Claro. Pues fue estudiado primero por un famoso neurólogo que se llama Dement, que gente se sacaron varios trabajos de ese experimento de Randy Gardner, sí, que obviamente salió en Guinness. Sí. Y después se prohibió, o sea, Guinness ya no permitía que nadie lo hiciera. Que nadie lo hacía porque sabe que es peligroso para la salud, ¿no? Entonces acá tengo un comentario de lo que decía Gardner y lo que decía a su vez Dement, ¿no? el neurólogo, ¿no? Entonces acá hablaba el neurólogo y decía: durante 11 días Gardner experimentó cambios de humor, la parte cognitiva, sí, fallo de memoria y atención, pérdida de coordinación, dificultad para hablar e incluso alucinaciones, ¿no? Sin duda, mucho tiempo, ¿no? Pero eso lo fue generando día a día, ¿no? El joven tuvo microsueños, que es muy característico. Microsueños, si uno ve la actividad eléctrica cerebral, aparece sueño cuando está actividad de ondas lentas tipo sueño no REM, cuando está despierto. Y comportamentalmente se ve lo que se llama lapsus de atención. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, o gran parte causante de los accidentes. Claro. Alguien que está muy cansado, ¿no? Y tiene microsueños, te va manejando y se le va la atención. Por varios segundos, hasta por 10 segundos. 10 segundos, 1, 2, 3. Claro, viene una curva y no la das, ¿no? Eso por la aplicación, no como Randy Gardner, pero es una aplicación
ciertas horas de sueño, o sea, estar mal dormido un día, mal dormido 2 días, que a su vez es acumulativo. Si vos estás varios días sin dormir, tu performance se va sumando, o sea, va empeorando. Sí, sí, sí. Dice, el joven tuvo microsueños, segundos de sueños, que ocurren sin que uno se dé cuenta, a menudo con los ojos abiertos. Puedes tener los ojos abiertos, pero tu cerebro se comporta como dormido. ¿Tá? Y tenés un lapso de atención, vos estás atendiendo lo que está pasando. ¿Tá? Eso pasa a Gardner. Después dice, y esto habla Gardner, dice, habla él, chiquitín, 17 años tenía. Era como si alguien estuviera limando con papel de lija mi cerebro. No me jodas. Mi cuerpo se arrastraba y mi mente estaba destrozada. Eso decía Gardner. Y después decía, dice, en su último día no tenía ninguna expresión y necesitaba constantes indicaciones para responder a cualquier pregunta. Claro. ¿No? O sea, habla de lo que te genera entonces la falta de sueño, ¿no? Que es una locura. Sin duda, un caso máximo, pero que sirve para entender un poco. Pero algo menor va pasando si vos pasas una noche sin dormir, si vos dormís, tenés una restricción de sueño, en vez de dormir 8 horas, dormís 6, sí. ¿no? O 5, o 4, ¿no? Yo creo que es un tema, la verdad, que es súper interesante, pero que para mí es tan interesante y tan largo que habría que dejarlo para un segundo episodio, es una parte 2, digamos, sobre la falta del sueño. Sin duda, sí, ¿te parece? sin duda, que sí, ¿no? Puede ser por trabajo, por lo que es el síndrome de sueño insuficiente, sí, que pasa por distintas cosas, que la persona duerme menos, ¿no? De lo que realmente necesita. Pero si pudiera, si se daba el espacio para dormir, dormiría lo que necesita. Sí, sí. Bueno, acá dejamos el tercer episodio entonces. El próximo sería una parte 2 porque este tema la verdad es súper fascinante. Gracias, Pablo. No, por favor, placer. Estamos en el próximo. Saludos.